Débora, uno de los títulos más importantes, sin lugar a duda, es el título de todos los portales, los diarios de papel mañana, la información que todo el mundo estaba esperando, que se sospechaba. ¿Por qué se sospechaba que Santiago Bausili iba a ser finalmente el presidente del Banco Central? Las versiones era que era una de las condiciones que él había puesto para quedarse con el fierro caliente del Ministerio de Economía. Primer tema. Segundo tema, tenía un problema de procesamiento y la Cámara Federal, oportunamente la Cámara Federal lo desprocesó. Segundo tema resuelto. Estamos hablando de quien fue secretario de Finanzas mientras Caputo fue ministro de Mauricio Macri y además es el socio en su actividad privada. Claro, exactamente. Bueno, Bausili trabaja con Caputo en la consultora que ambos han formado. Efectivamente, cuando Caputo pasa al Central durante la gestión de Macri, que ya estaba trabajando en el área y Caputo era secretario de Finanzas, ocupa ese rol, el del secretario de Finanzas. Y acá me parece que es importante lo siguiente. Hoy Caputo lo confirma él mismo a los medios que lo estaban esperando en la puerta del Hotel Libertador. Dijo Caputo que la oficialización, que como nos tiene acostumbrado hasta ahora el presidente electo, se hace a través de la cuenta oficial del presidente electo en las redes sociales, en la cuenta X. Lo van a confirmar oficialmente, cosa que todavía no sucedió, pero sí lo hizo el propio Caputo. Santiago Bausili, el Central, y también dio otro dato respecto de alguien que trabaja con él en la consultora Anker. Federico Furiase, alguien que nosotros conocemos muy bien porque es, un economista de consulta de los medios de comunicación habitualmente, que va a estar en el equipo de asesores económicos también del ministro de Economía, Caputo. Por eso es importante porque... Primero, porque dos de los leitmotiv de la campaña de Milei fueron dolarización y eliminación del Banco Central. Bueno, el Banco Central ya tiene quien esté allí, que es Bausili. Y otro tema que también por estas horas se discutía era la famosa independencia del Banco Central. Claro. Porque decían, bueno, Bausili claramente está ahí porque Caputo quiere tener a alguien de su confianza en el Banco Central. Pero también es interesante pensar si cuando se hablaba de la independencia del Banco Central, a lo que también se hacía referencia era a evitar la emisión permanente, ¿no? La maquinita constante, que me parece que ahí hay una sintonía entre Milei, Caputo y Bausili. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de Caputo respecto de la peor herencia. Ahora lo vamos a escuchar, pero quiero agregar un dato. Creo que la presencia, no sé qué opinás, Débora, pero creo que la presencia de Caputo, Bausili y Furiase, como vos decías, es prácticamente que un economista, presidente electo de la nación como Milei, ha derivado toda la parte financiera, seguramente la va a monitorear muy de cerca y tiene confianza en Caputo, si no, no lo hubiera designado. De hecho, las versiones es que viene conversando con Caputo hace más de un año y que no ha sido una sugerencia de Mauricio Macri, sino que ha sido una propia decisión de Milei en conversaciones con él. No sé qué te parece. Bueno, vos viste que por estas horas la especulación más grande era cuánta injerencia iba a tener Mauricio Macri en el futuro gobierno o en el armado, la estructura de poder y el gabinete de Milei. Hasta ahora nada, porque el propio Macri lo dijo a través del tuit de la cuenta de X, que le deseaba tanto a Caputo como a Patricia Bullrich mucha suerte, y que habían tomado esta decisión a título personal, y también se desligó un poco de esas nominaciones. Efectivamente, Milei y Caputo venían hablando hace tiempo y no había sido Macri quien sugirió el nombre de Caputo para el Ministerio de Economía, sino que Milei mismo lo contó, ¿no? Él tenía varias propuestas. Una era la de Emilio Campo, la de la dolarización, que fue dejada de lado, y de Caputo, ¿qué compró? Bueno, la idea de Caputo de tener esta ingeniería financiera necesaria para desarmar las LELIQs, que en realidad es una consecuencia, las LELIQs, ¿de qué? Del déficit fiscal, que es el primer punto del que quiere atacar Javier Milei. Hay debate entre los economistas de cuál debería ser la prioridad, pero para Milei ha quedado claro que esa es la número uno, esa es la prioridad, y Caputo le presentó un plan que a él le pareció bastante interesante. Hablando de Caputo, lo que le decía, esto está dando un poco la temperatura de lo que va a ser el discurso de Asunción de cara a la gente desde la escalinata del Congreso de la Nación el 10 de diciembre, ya falta tan poco, por parte de Javier Milei. Va a hablar un aspecto, por lo menos le va a dedicar una parte, un fragmento de su discurso a la herencia maldita recibida por el peor gobierno de la historia democrática. Así lo decía Caputo esta tarde. ¿Estás confiado? No, por supuesto, lo hacemos para todos los argentinos. Obviamente es un esfuerzo enorme porque todos sabemos que la herencia que estamos recibiendo, como dice el presidente, la peor de la historia. Así que, bueno, todos entusiasmados y vamos a dejar la vida.
A propósito de esto, una cosa más quiero sumar, porque ha habido nuevamente declaraciones de Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, que ya se expresó muy positivamente con la intención de ayudar al gobierno entrante de Javier Milei y ha repetido el tema. Fíjate de qué manera. Very keen to support Argentina, address the problem of inflation, create an environment for private sector led growth that can perk up employment and the economy overall. So we have already had our first virtual meeting with the president-elect, a very constructive engagement, very serious discussion. The most important way Argentina can help itself is by addressing the macro economic disbalances that have been accumulated. Bueno, la información que yo dispongo es que por primera vez los lobos de Wall Street, la gente del Fondo Monetario, toda la burocracia de los bancos, escuchó de parte de Milei que el ajuste que van a hacer es superior al que suelen pedir. Generalmente el fondo suele pedir algún tipo de ajuste. Al parecer Milei ofreció hacer un ajuste muy superior. No sé si... Bueno, el número que trasciende 5 puntos del PBI es una enormidad, porque se dijo 15, lo que pasa que 10 justamente tiene que ver con el tema del desarme de las LELIQs y la deuda. Pero a mí también me parece interesante el tape que pusiste del futuro ministro de Economía, Caputo, porque él dijo, vamos a recibir la peor herencia que se recuerde en la historia reciente, y esto no sé si es una anticipación de lo que va a ser el discurso de Milei una vez que sea investido como presidente, o si va a delegar en otros ministros Milei esta idea de repetir algo que Macri le sugirió muchas veces y que se lo dio casi como una sugerencia. No cometas el mismo error que yo, decí claramente cuál es la herencia que estás recibiendo, que a la luz de los hechos todos la conocemos, pero que hay que marcarla permanentemente, ¿no? La contracara de todo esto, de esto que es de pura legitimidad democrática, un presidente que saca el porcentaje tan importante que sacó, con una diferencia de más de 11 puntos del segundo, con todo el aparato y la estructura del gobierno saliente. La importancia que tiene es que ya mismo se están alistando sus piedras, sus bombas molotov, su actitud extorsionadora, las mafias de la burocracia sindical, las mafias de los dirigentes sindicales millonarios que defienden sus privilegios y no los intereses de los trabajadores, y más allá están construyendo una suerte de coalición opositora en la calle para poner trabas de todo tipo con muchos de los sectores piqueteros más extremos, ¿no es cierto? Fíjese que Pablo Moyano lo anticipaba de esta manera. Lamentablemente se repite la historia, nuevamente no solamente el macrismo nos vuelve a gobernar, sino lo que más nos duele, que nuevamente el menemismo que creíamos desterrado en nuestro país, nuevamente lleva adelante las políticas en contra de los trabajadores. Creo que esta unidad que se está dando en este momento, en este acto tan importante, en este salón histórico de la CGT, va a ser el principio de la unidad que fundamentalmente se va a dar en la calle cuando empiecen a joder, con quitarnos los derechos, no solamente a los trabajadores organizados, sino a todos los progresos que ustedes han tenido. Bueno, pesadito como siempre, ¿no? No por algo le dicen el salvaje a Pablo Moyano, digno hijo de Hugo Moyano, patotero, extorsionador, con este tipo de situaciones, ¿no? Insisto, la CGT, a uno de los gobiernos que mayor pobreza ha creado, que mayor inflación ha creado, que ha hecho un verdadero desastre en todos los planos, el peor gobierno de la historia democrática, ni siquiera un paro, ni siquiera una medida de fuerza, ni siquiera un trabajo a reglamento, nada. Y un gobierno que todavía no comenzó, ya están amenazando con ser los primeros en ganar la calle para enfrentarse. Más o menos este concepto lo tuiteó el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en un apoyo muy fuerte a Javier Milei. Ahí lo estamos viendo, ¿eh? Qué hipocresía ver a la CGT del Partido Justicialista y a los piqueteros terminar acompañando hasta el mismo final, sin una sola queja, a este gobierno catastrófico que se va con 4 millones de pobres más y un récord tristísimo que ubica al 62,9% de los menores de 17 años en la pobreza. Guardemos en la memoria esta cifra inapelable. 8 millones de niños y adolescentes viven en hogares pobres y de ellos 2.100.000 son indigentes. Así se van, primera parte. El segundo hilo, esa misma CGT oficialista
que guardó un silencio cómplice hasta hoy, ahora se envalentona y matonea al nuevo gobierno que aún ni siquiera empezó con su tarea. Queda bien claro que nunca fue su intención defender los derechos de los trabajadores, solo pelean por sus negocios. Bueno, un enfrentamiento que a Mauricio Macri le costó caro, el enfrentamiento con Hugo Mayona particularmente, ¿no? Cuando Macri intentaba, por ejemplo, privilegiar el transporte de las mercaderías por trenes o los ómnibus de doble piso, todo lo que eran los intereses y los privilegios que detenta Moyano. Ahora, es cierto, suscribo todo lo que decís de que es vergonzosa la actitud de la CGT, los derechos que perdieron los trabajadores durante el gobierno kirchnerista. Ahora, lo que hay que mirar con mucha atención es si hoy, ¿sabés qué dato me pareció interesante? José Luis Espert estuvo reunido en 1h30 con Javier Milei. Hablaron largamente de un tema, particularmente que el propio Espert contó, que es esta ley ómnibus, a la que Espert llamó algo así como más que ómnibus, un tren o una serie de vagones por la magnitud. Hay que ver si contiene en sí misma algo vinculado con algún tipo de reforma en el sistema laboral. La verdad que eso está guardado bajo 7 llaves. Claro. Yo no lo sé, no tengo esa información, pero bueno, ellos abren el paraguas, obviamente, por siempre, supuesto. Pero habrá que ver si en esa ley ómnibus hay algo vinculado con el régimen laboral argentino, ¿no? Dijiste José Luis Espert, lo pedís, lo tenés. A ver, lo que conversamos con el presidente recién es la importancia de que en el Congreso se defiendan las ideas de libertad y que quede claro que una parte muy importante del ajuste, por no decirte todo, lo va a pagar la política. ¿La política qué significa? No es una frase en el aire, la definición es, primero, y esto que se entienda, porque acá que por lo que veo, por el diálogo con periodistas y con no periodistas, acá hay que hacer docencia todavía. Parte del ajuste de la política es echar ñoqui del Estado. Ahora, echar ñoqui del Estado no es echar un empleado público. El empleado público es un empleado... Definime ñoqui. Ñoqui es un tipo que va ahí al pedo. Va ahí y solamente cobra y el resto del tiempo... Cargo político. Porque lo que ha habido en las últimas horas es un pase a mansalva a planta permanente. Eso todos van a quedar en la calle el primer día. ¿Sí? Lo lamento, pero van a quedar todos en la calle. Los que han sido pasados a planta permanente en los últimos días. Esta cosa de chorro que tiene el kirchnerismo. O de renunciar antes de lo que corresponde o de meter gente por la ventana como ahora. Eso van a quedar todo en la calle. Pero estoy hablando de otras cosas, además de eso. Del ñoqui, el tipo que hace años que va, mete la tarjetita y se manda a mudar para militar al secretario de turno. O los chocolates Rigó y las tarjetas que daban vuelta en la provincia de Buenos Aires. Eso hay que ponerlo de patita en la calle el primer día, porque esos son chorros directamente. Porque le roban al buen empleo público. Porque un policía, un enfermero, un médico, un docente cobra menos porque está señoqui. Bueno, interesante. Le quiero preguntar a Marina Calabró y a nuestros invitados respecto a estos temas que hemos tratado. Este último es tremendamente delicado. No sé qué opinas, Marina. Por supuesto, y me parece que hay un punto que es clave en el discurso de Espert que tiene que ver con que estos empleados que pasaron por la ventana entre gallos y medianoche a la planta permanente no tienen la estabilidad, es decir, no ha transcurrido el tiempo que la ley impone para que puedan gozar de esa estabilidad. Así que bueno, será ahora el esfuerzo de depurar los padrones en la administración pública nacional, provincial y municipal, ¿no? Me parece que es un esfuerzo extra para cada uno de los estratos de gobierno. Y por otro lado, me quedé enganchada con el tema de las organizaciones sociales, del movimiento obrero y de esta idea de vamos a salir a la calle cuando se pierdan derechos. Ustedes daban muchas de las cifras clave del estado de situación económica de la Argentina. Yo sumaría algunas. 779.2 es el porcentaje de inflación acumulada durante los 4 años de gestión de Alberto Fernández. 79.2% es una cifra que es hasta, difícil de graficar. Imagínate qué poder adquisitivo resistió. Ninguno. Ninguno. No resistió, y a tal punto no resistió el poder adquisitivo que el salario promedio son 156.000 pesos, unos 160 dólares en números redondos a dólar blue, y la canasta básica está en 340.000 pesos. O sea, no te alcanzan 2 salarios promedio para cubrir la canasta
canasta básica, lo indispensable para la subsistencia. No estamos hablando de otra cosa que de esto. El 45% de pobres, por supuesto, que se suma a las cifras que apuntaba el expresidente Macri, cercanas al 70% en los menores de 17 años. Un cuadro de situación que es una bomba de tiempo, con una inflación que corre a más del 300 en la punta y donde todavía a todos los sectores nos falta absorber el rezago inflacionario de la emisión monetaria absolutamente desproporcionada, desbocada e irresponsable del ministro candidato que ahora se quiere borrar. Estoy hablando de Sergio Massa. Así que es un combo muy explosivo y está bueno hacer transparente esto que es la herencia recibida, y vaya si es pesada. Es muy bueno recordar esa inflación que está pisada y que va a tener que explotar también en los próximos meses y le va a golpear al próximo gobierno. Fernando Iglesias, bueno, piquetero, la CGT, Pablo Moyano, los ñoquis, tu opinión. Bueno, Pablo Moyano es el oso yogi, nada más que el oso yogi hibernaba 4 meses, Pablo Moyano y la CGT hibernaron 4 años. Así que les damos bienvenida, ahora que se despertaron. Y me permito, con todo respeto hacia vos y hacia Mauricio, corregirlo. No es que fueron neutrales y estuvieron durmiendo, fueron activos, enfáticos, militantes de la candidatura de Massa. Muchachos, en 1 año y medio 3 millones de pobres, 3 millones más de pobres de lo que ya había. El dólar se fue de 2,70 a más de 1.000. La inflación era de 70, se fue a 140 si contás para atrás, y ahora el mes que viene, y si contás para adelante, está en 300. Eso militaron ustedes. Entonces, ¿de qué van a...? Bueno, eso cualquiera que tiene un poquito de razonamiento sabe lo que es eso. Perdonen que haga el punto copyright Iglesias, es el club del helicóptero calentando motores. Y lo único que les importa es esto. Yo no sé, se discute mucho el grado de peronismo o no peronismo en el gobierno de Javier Milei. Yo no hace falta que saque credenciales de crítica al peronismo, pero acá el problema central es que el peronismo ha defendido la patria subsidiada. La patria subsidiada de la CGT, de las empresas prebendarias que cazan en el zoológico y que se la han pasado subiendo la inflación porque ponen precios imposibles porque no tienen competencia externa, de los gobernadores feudales, el movimiento Evita, de los Chino Navarro que estuvo escondido y sale ahora, y los Grabois de la vida. Esa patria subsidiada es la que hay que destruir. Yo espero que Javier, que yo estuve ayer con él y lo vi muy convencido y muy firme, vaya de frente contra estos grupos de interés, porque sin destruir esos intereses no hay futuro para la Argentina productiva, para el país productivo del que nosotros queremos formar parte y queremos representar y queremos que vaya adelante. No te digo Finlandia, pero Uruguay, Chile, no necesitamos más que eso para ser un gran país donde vivamos todos mucho mejor. Ahora quiero escuchar la opinión de la diputada nacional Sabrina Ahmechet, pero déjame que agregue una sola cosita. Tal vez estoy pecando de ingenuo, porque son cosas muy obvias las que voy a decir, pero cuando la CGT, cuando Daer, cuando Pablo Moyano le expresan el apoyo a Sergio Massa como institución, digo, ¿no hay un solo trabajador que no sea peronista? Los bancarios, ¿no hay un bancario que haya votado a Milei? ¿No hay un trabajador camionero que haya votado a Milei? Digamos, ni siquiera tienen la caradurez de decir, o por lo menos la habilidad de decir, como dirigentes pensamos que Massa es mejor, pero como el nuestro es un gremio donde conviven personas de todos los pensamientos, no nos vamos a despedir. No, todos con Massa, todos contra Milei, y después la realidad le da la espalda, porque una gran cantidad de trabajadores del sector humilde lo votaron a Milei. La Carta Nacional del Laboro, Alfredo, la Carta Nacional del Laboro, así nacieron los sindicatos argentinos, con el Estado. Siguiendo la Carta Nacional del Laboro de Mussolini, el Estado tenía la potestad de decidir cuáles gremios eran legítimos y cuáles no. Adivina cuáles eligió el peronismo. ¿Y cómo termina esta historia? Termina con gremios que representan al peronismo, no a los trabajadores. Perdón. Sabrina. Te sigo eso, porque nosotros hablamos de la CGT recién en el mensaje, incluso hablando como
aquellos que defienden a los trabajadores. Y justamente, ¿a qué trabajadores están defendiendo? Si hubieran estado defendiendo a los trabajadores, como bien dijeron todos, en este momento en el que a lo largo de la historia argentina nunca hubo tantos trabajadores que estén abajo de la línea de la pobreza como actualmente. No están defendiendo a los trabajadores, defienden al peronismo. Defienden claramente al peronismo y agarran estas piedras que en el gobierno de Macri arrojaron sobre el Congreso Nacional, ahora las están agarrando, hablando de una reforma laboral que todavía no está anunciada, que nadie sabe si forma parte de ese paquete de leyes ómnibus que va a mandar ahora Milei en las extraordinarias. Lo que está haciendo es amenazando y es completamente antidemocrático. Va en contra de la voluntad popular que democráticamente acaba de elegir a Javier Milei para que sea presidente y lleve adelante cambios. Ellos lo único que